Bueno, muy buenas tardes, Dios me les bendiga. Estoy aquí nuevamente con ustedes con una noticia muy triste. Mi madre falleció el 29 de mayo, así es que pues estoy ahora huérfana y orando a Dios porque el Señor se glorifique. Mi padre también hace mucho tiempo había muerto y pues gloria a Dios por todo lo que Dios hace, porque realmente pues para los que vamos al Señor todas las cosas nos ayudan a bien. Mi madre creyó en el Señor, fue bautizada y murió a los 92 años eh, en su eterna morada. Dios le preparó moradas y entonces él ya está allí descansando en Dios. Bueno, gracias por las suscripciones, gracias por las reproducciones en el Facebook. Gracias por cada una de las oraciones, sobre todo por el orar, por el participar en ese momento, en esos 5 minutos de Señor bendice a la pastora Sandra, que está deseosa de seguir sembrando la palabra de Dios en cualquier lugar del mundo donde Dios la lleve, porque esa es la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Nosotros estamos en Palo Gordo, en la iglesia de Palo Gordo, en La Gomera, sector La Gomera G16. Allí el resplandor del Señor se encuentra. Hay un remanente. De la misma manera estamos orando por la isla de Margarita, donde estaremos construyendo un terreno que el Señor nos permitió comprar para la gloria y honra del Señor Jesucristo, y aquí estableciendo en España, como dice la Escritura, predicando la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Hoy un mensaje que el Señor ha tomado en mi corazón y que quiero compartirlo con ustedes. Nada es imposible para Dios. Repita conmigo: nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Y es que nada es imposible para Dios. Bueno, esa es una expresión que lo vemos en Lucas, capítulo 1, verso 37. Lucas está hablando del nacimiento de Juan el Bautista. Su padre Zacarías y su madre Elizabeth eran ancianos de avanzada edad, dice la Escritura. Y ellos eran un matrimonio conforme a todos los mandamientos, muy lleno de Dios. Todo cuanto decía la palabra y los mandamientos y los estatutos que Dios había puesto, constituido, ellos lo seguían. Ella era una mujer respetuosa a su marido y él era fiel a su esposa. Zacarías era sacerdote, pero cuando el ángel le dijo a Elizabeth que iba a quedar, y a Zacarías que iba a quedar encinta Elizabeth y que iba a ser madre de Juan el Bautista, él no creyó y quedó mudo. Bueno, pues luego el ángel Gabriel le dice que cuando tenga ese bebé, por supuesto va a volver a hablar. Y así fue. Luego viene el ángel Gabriel, se le presenta a la Virgen María y le dice que va a concebir, que sobre ella reposa el Espíritu de Dios y va a tener un hijo. Ella le dice: ¿cómo va a ser, mi Señor, si soy virgen? Y él le dice precisamente: vas a tener el Hijo de Dios. Recuerda esta frase: Hijo de Dios. Ella va a tener el Hijo de Dios. Y ella le dice: bueno, María se va, acepta todo lo que le dice el ángel, y María se va a Judea, va a la montaña, visita a su prima Elizabeth y por supuesto se encuentra con esa gran sorpresa de que una anciana está embarazada de 6 meses ya de gestación. Y próximo vemos el relato de Juan el Bautista, cuando nace Juan el Bautista, cuando viene Juan el Bautista a proclamar el camino del Señor, preparar el camino porque viene el Salvador. Y él dice: yo no soy digno de amarrar una de tus sandalias, le dice Juan el Bautista, no soy digno. Pero Jesús le dice que es necesario que se cumpla la palabra, y entonces es bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Nada es imposible para Dios. Y esa frase es tan importante para nosotros los hijos de Dios y para aquellos que no han conocido a Dios. Queremos los milagros de Dios. Queremos que Dios es ese Dios de lo imposible. Ese Dios que hace cosas que nosotros no podemos realizar y que no nos imaginamos que podemos hacer. Hay gente que realmente necesita un milagro y ve en las escrituras esa expresión: nada es imposible, y la escucha en la radio y la escucha en diferentes lugares. Nada es imposible para Dios. Y estamos tomando esa parte y decimos: bueno,
Si nada es imposible para Dios, entonces estamos orando a Dios para que Dios me sane, me levante de este hospital donde me encuentro, de esta cama de hospital, de esta UCI, que me saque, porque nada es imposible para Dios y Dios lo puede hacer. Dios me está entonces haciendo, el Señor me provee, me saque de este hoyo donde me metí, de una negociación, de una asociación que nunca debería haberme metido, de haberme compartido mis negocios o haber derrochado mi dinero sin ahorrar y sin tener cuidado con los principios bíblicos. Y pues ahora nada es imposible para Dios. Entonces el Señor que me saque de todo esto. Todas las situaciones en las que yo me metí por mi concupiscencia, como dice Santiago, que el pecado ha sido concebido y este trae muerte. Entonces que me saque Dios, porque nada es imposible para Dios. Y así sucesivamente nosotros tenemos esa expresión. Dios nos da un cuidado desde Génesis hasta Apocalipsis y nos dice en Corintios, primera de Corintios, capítulo 1, verso 6, capítulo 6, verso 37 creo, dice la palabra del Señor que Dios somos templo y morada del Espíritu Santo. Somos templo y morada del Espíritu Santo, que nuestros cuerpos no son nuestros, sino son de Dios. Que el Espíritu de Dios reposa en nosotros. Eso quiere decir que cuando tú recibes a Jesús como su único y suficiente Salvador, cuando tú recibes a Cristo, el Espíritu Santo de Dios mora en ti y el cuerpo que tú habitas no es tu cuerpo, sino el dueño es Dios y el Espíritu Santo, ese es el templo del Espíritu Santo. Y cuando nosotros pecamos y no hacemos lo que Dios hace, entonces vienen a formarse muchos problemas en nuestras vidas. Entonces decimos nosotros rápido, pero Señor, para ti nada es imposible, tú puedes cambiar esta nación, puedes cambiar estas personas, pero lo que Dios está hablando ahí, porque Dios le está diciendo, nada es imposible para Dios, María, vas a tener el Hijo de Dios, pero lo que voy a revelar aquí es el Padre, lo que va a haber una paternidad, antes de tú llegar efectivamente a pedirle a Dios lo imposible, porque nada es imposible para Dios. Dios te puede dar todo lo que tú le pidas conforme al corazón de Él, para bendecirte a ti. De repente tú pides algo y dices, pero ¿por qué no llega? Precisamente no llega porque no va a ser lo mejor para ti y Él tiene cuidado de ti. Entonces, cuando tú vas a la palabra y dices el Hijo de Dios, es que hay un Padre. Y eso es lo que nos está revelando Dios a través de las Escrituras desde el principio. Yo soy tu papá. ¿Te has visto la película que dicen yo soy tu papá? ¡No! Y el hombre se aterra porque dice yo soy tu padre. Y el muchachito se aterra y dice no, es el monstruo de la película. No puedo creer que sea el malvado de la película y sea el aterrador hombre de la película. Bueno, y él se aterra. Pero en esta palabra, en este pasaje, te está diciendo, yo soy tu padre y envié a mi hijo a posar en el vientre de una virgen para que cuando tenga la edad suficiente, sea bautizado, luego muera en la cruz del Calvario y luego venga a morir por cada uno de nosotros. En esta mañana la palabra de Dios me decía a mí, en el devocional, que nosotros debemos poner nuestros ojos en Jesús, porque Él era el que había muerto en la cruz del Calvario. Él tomó la cruz, tomó la responsabilidad. En el Getsemaní, Jesús le dice al Padre, Padre, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, Señor, porque no quiero pasar por esa situación, pero sea tu voluntad en mí. Y le dice luego en la cruz, ya Padre, ¿por qué me habéis abandonado? Hay una relación de Padre. Y luego Romanos dice, porque Dios, Padre, lo levantó de los muertos a Jesús. ¿Entiende? Y luego dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Y dónde sepulcro tu victoria que no pudiste retener al Rey de Gloria? Quiero enseñarte que Dios está mostrándote la paternidad. Tú tienes y venimos de una vida de un padre que no es ejemplar, de padres que tú tienes traumas por tu padre. Mi padre me rechazó, mi padre me violó, mi padre me botó, mi padre me abandonó, mi padre golpeaba a mi madre, mi padre violaba a mis hermanos, mi padre me paraba a ver cómo violaba a la gente, mi padre me enseñó a robar. Muchísimas cosas que tú te puedes imaginar que hay en el mundo entero por esa malvadez, por esos pensamientos perversos y la naturaleza pecaminosa del Padre.
Entonces Dios dice, ahora quiero cambiar, tengo que tener un concepto. No pienses en ese padre como ese padre malvado, ese padre que te destruyó a ti la vida y que destruyó tu familia, ese padre que tú no llamaste a ese padre y decidiste que ese sea tu padre, porque no te lo dieron, no te pusieron a elegir. Tú saliste allí en esa familia. No quiero que sea, o sea, Dios está mandando esa revelación y dice, no quiero que me veas a mí como ese padre, quiero que me veas como el padre amoroso, como el padre de Dios de amor. Y cuando la Biblia dice que tenemos a Cristo Jesús, somos nuevas criaturas. Dice, nuevas criaturas en Cristo Jesús, todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando no conoces a Cristo, entonces tú vienes a Jesús y Dios te revela al Padre y empieza a sanar tu corazón con la relación de padre e hijo para que tú puedas llegar al Padre confiadamente, recibas a Jesús y recibas la promesa del Espíritu Santo. Y no tengas esa traba ahí. Sí, pero es que mi padre, cuando hablen de padre, del Dios Padre, tú te imaginas ese tirano malvado y esa persona que estuvo allí que no quisiste que fuese ese hombre. Entonces, necesita Dios sanar tu corazón y necesitas sanarte. Necesitas agarrarte de Dios y decir, Señor, yo ahora estoy en nueva criatura en Cristo Jesús. Soy un hombre, una mujer nueva y no puedo seguir con las mismas cosas de que mi padre era, porque mi padre hizo, porque mi padre habló, porque mi padre fue, porque ya pasó, porque el Señor dijo, ya, yo todos los pecados los perdoné y todos los pecados los eché en la profundidad del mar y nadie lo va a recordar. El único que recuerda esos pecados es Satanás. Tú no puedes utilizar el papel de Satanás. Tú no puedes quitar el papel a Satanás. Satanás está vencido y no puedes hacerlo. Tú eres hijo e hija de Dios. Tú vas a venir a los pies de Cristo proféticamente, yo lo creo, porque hay un gran avivamiento para las naciones, así como el enemigo presentó en su papel satánico un genocidio, una matanza, de la misma manera como pasó en Génesis capítulo 1, que Satanás estaba allí en el huerto y estaba pensando en la caída del hombre. De la misma manera el Señor está enviando luz y salvación a las naciones, luz y salvación a las vidas, bendición abundante, viene avivamiento y derramamiento de su Santo Espíritu y viene la llenura, las sanidades y los milagros, porque Dios es el Padre amoroso. Dios te ama a ti, me ama a mí. Dios no quiere que nosotros moramos sin Cristo. Dice, porque Él no vino a condenar al mundo, dice Juan, sino que el mundo fuese salvo por Él. O sea, que hubiese salvación, que tú puedas venir a la redención, que tú puedas venir a los pies de Cristo. Dios no quiere que te mueras, Dios no quiere que te suicides, Dios no quiere que pases la avenida y te vaya a chocar un auto. Dios no quiere que tú te vayas a pasar por un lugar donde sepas que hay una contaminación por el coronavirus y tú te metas allí. Oye, pero te está dando a ti un libre albedrío, pero también un cerebro. Te está dando inteligencia, no seas imprudente. Cuida tu templo, cuida tu vida. No te está diciendo que te vayas a meter con un programa de pornografía y con un programa de destrucción de tu cuerpo, porque sencillamente vas a morir enfermo, vas a morir mal. Y la mejor bendición es la vida. Por eso es que Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, pero lo más fascinante es, yo soy la vida. Dios se preocupó en posar en el vientre de la Virgen María para que nosotros pudiésemos tener un Redentor. Tú y yo pudiésemos tener esa redención que necesita nuestro espíritu. Recuerda que somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Nuestro cuerpo, tú necesitas alimento, tú necesitas comida, tú necesitas estar todo el tiempo comiendo dulcitos, comiendo saladito, comiendo todo lo que necesitas hacer. Tu cuerpo lo está pidiendo y bebiendo agua, ¿verdad? Eso lo necesitas. De la misma manera que somos cuerpo, alma, que es las decisiones que tú tomas, esas decisiones que tú ves, que es el corazón. Recuerda que de toda la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando tú escuchas a una persona, cuando tú ves un mensaje, cuando tú escuchas un audio, tú dices, ese es el corazón de él, ese es el corazón, está presentando el corazón, no más, no está presentando más nada. Esa es su tarjeta de presentación de él o de ella. Así es, ese es el corazón. Y tu espíritu es lo que está allí. Tú eres espíritu, porque Dios es espíritu, porque tomó del barro. ¿Recuerda que retomó el barro? ¿De qué ha hecho el hombre? De barro.
de barro, somos barro, y Él es el alfarero, nos moldea, ¿verdad? Entonces, como tomó barro, sopló aliento de vida. Somos espíritu, porque sopló aliento de vida. Así es que ese espíritu que está en ti revive. Eso es un caparazón. Muy bonito, por cierto. Esto es un caparazón, así es que, bueno, lo que Dios te quiere decir es la paternidad. Dios está, en otros videos lo he explicado, que Dios muere en la cruz y es amigo, nos hace amigos de Dios, porque éramos enemigos del hombre. Estábamos en enemistad. Nosotros, Dios, no puede tener unión con la luz, no puede. Porque Dios es luz, con la oscuridad, porque Dios es luz. Así es que, como Dios es luz y Satanás es oscuridad, el hombre cayó. Y al hombre caer en pecado, los pecados nos hacen enemigo de Dios. Todo el pecado, aunque tú tengas a Cristo en tu corazón, si tú estás en pecado, tú contristas el Espíritu Santo, el Señor sencillamente se aleja, se aparta, se está allí, porque no puede ser que esa no es una comunión. Dios no quiere que tú estés viviendo en pecado, ni que estés viviendo una vida doble. El Señor quiere que tú vivas una vida recta, una vida consagrada, una vida llena del Espíritu Santo delante del Señor. Dios no quiere que tú seas hoy una cosa y mañana otra, que estés con una mujer o con un hombre por allí y por allá, o que estés viviendo una vida diferente. Dios quiere para ti lo mejor. Dios Padre se revela a ti, y en este Hijo de Dios te está diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Tú vas a tener el Hijo de Dios. Así es que Dios revela al Padre. Cuando los discípulos le dicen a Jesús: enséñanos a orar, Dios dice: bien, entonces vamos a empezar. Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces Jesús vino a la tierra a revelarnos al Padre. Repita conmigo: Jesús vino a la tierra a revelarnos al Padre. Jesús vino a la tierra a revelarnos al Padre. Ese es el propósito de Dios. Entonces Jesús vino y nos reveló la paternidad. Nos reveló quién era Dios. ¿Qué era Dios para nosotros? ¿Qué Dios va a hacer en nosotros? Y Dios entonces es aquel que está ahí en nosotros, con nosotros, su presencia, el Espíritu Santo, que es la Santa Trinidad, y está ahí sanando nuestros corazones, para que nosotros podamos vivir una vida bendecida, una vida sin odio, sin rencor, sin rabia, sin malicia, una vida llena de la presencia del Espíritu Santo. Que tú puedas decir: yo soy un ser humano, puedo estar ahorita pecando y diciendo tonterías, pero tú te arrodillas y le dices: Señor, te pido perdón por todos los pecados. A veces digo tonterías, a veces digo cosas que no son, pero me aparto para poder hacer tu santa voluntad y caminar en Cristo Jesús. Y recuerda esto, que hay una frase célebre del Ministerio Resplandor del Señor por todas las naciones y en todos los lugares: en Colombia, en Venezuela, en Suecia, en España, después en Italia, en Francia, en Suiza, por donde vayamos. Recuerda esto: si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Esa es la frase de nosotros, la frase célebre, porque la Biblia dice algo muy sencillo, que debemos nosotros abrazar la vida eterna, abrazar esa eternidad. Así es que te invito, mi querido amigo, a que repitas conmigo, y así donde estés, en el auto o estés escuchando en la casa, donde tengas el video allí, digas conmigo: Señor Jesús, te recibo como mi único suficiente Salvador. Abro mi corazón, te pido perdón por mis pecados. Escríbeme en el libro de la vida. Revélame al Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Tu santa presencia me bendiga. Bien, mis amigos, nos quedamos entonces. Para Dios nada es imposible. Lucas, capítulo 1, verso 37. Dios me les bendiga y suscríbete. Besitos para todos.